Estamos de regreso en Evas Urbanas conversando sobre la nota roja, la prensa amarillista, los contenidos que se están promoviendo en televisión, en los medios de comunicación, con contenidos violentos, atroces, que no contribuyen a nada. Esta noche nos acompaña el periodista de Notivoz, Néstor Telles, también la psicóloga Laura Agurto, un erudito de la comunicación, Guillermo Rochú, y José Inocente Rodríguez, quien es docente de la UCA y él es sociólogo, conversando sobre este tema que realmente todos comentamos. Y ahora con las redes sociales se vuelve, creo, un avispero, porque un medio saca una noticia caliente y entonces se multiplica aún más esa promoción de ese tipo de notas. Por ejemplo, en otros países, antes de que se publique o que se transmite un programa, hay una franja que te expone: este programa es para mayores de 13 años o de 18 años. Aquí en Nicaragua ningún medio lo hace. ¿Debería de hacerlo, profesor? El problema en Nicaragua es mayor. El problema en Nicaragua consiste en que las franjas horarias no se respetan. Entonces, como tampoco hay una legislación en el ámbito de la publicidad, eso queda al arbitrio de los canales televisivos. Eso ha conducido a que exista una especie de desasosiego en relación a la autorregulación, porque al no haber disposiciones jurídicas que de una u otra manera establezcan cómo deben de comportarse la publicidad, los noticieros, cada vez que lleguen hace lo que mejor cree. Y entonces hay abusos reiterados en este caso. Las bebidas alcohólicas se estaban promoviendo a cualquier hora del día. Esos anuncios que tienen las telefónicas sobre sexo, incluso estaban en los programas infantiles. Entonces yo creo que en Nicaragua el problema es más profundo y debería de convocar a toda la diversidad de actores que tienen que ver con este tipo de exposición de las personas. Tienen que ver los anunciantes, tienen que ver los dueños de las empresas, de las empresas publicitarias, pero por otro lado también los dueños de los medios de comunicación. Yo creo, sin embargo, yo defiendo la autorregulación, sobre todo por la trayectoria difícil que ha tenido el ejercicio de la libertad de expresión en Nicaragua. Pero ese desencanto que demuestran gran parte de la ciudadanía, porque no hay ese respeto que se espera. Pero vos tocabas un aspecto que te decía un abogado, un ex juez, de que no hay Nunca nadie ha interpuesto una demanda de ninguna índole porque le hayan publicado su accidente, por ejemplo. No, pero hay otro caso que es más grave. Cuando la Asamblea Nacional legisló la ley 640, que es la que tiene que ver con, que es el Código Penal, que contiene el Código Penal, ahí establecieron un artículo, el artículo 205, que establece de manera taxativa que aquellas personas que sus familiares son expuestos, fallecidos, ante las cámaras, tienen derecho de asistir a los juzgados y van a encontrar una compensación de orden jurídico. Eso tampoco se hace. Yo creo que la voluntad expresa de los legisladores era precisamente dotar de un instrumento a las familias para que ellas se sintieran protegidas. Pero yo veo que aparecen los cadáveres exhibidos y ningún familiar reclama. No solo se viola ese principio legal, jurídico, también se viola lo que llamamos nosotros el derecho de compasión por el otro, por el prójimo, por el que tenemos más cerca. Y ahí es donde creo que deberían de convocar, lo que decía ella, esto tiene que ser una discusión más amplia, porque tenemos que partir de dos elementos que quiero que queden claros. El primero es que los medios de comunicación son hoy en día la principal agencia socializadora contemporánea, ya no la escuela ya la desplazaron. Y en segundo lugar, tenemos que darnos cuenta que ya no son el cuarto poder, son el segundo poder. Después del poder económico, los medios de comunicación en general se han establecido como un segundo poder en la sociedad nicaragüense que nosotros, la ciudadanía, tenemos derecho a debatir porque
se dicen que nacieron por nosotros y para nosotros. Y desde esa perspectiva yo creo que estamos en el derecho y en la obligación de hacer un llamado a la sociedad nicaragüense. En sondeos, por ejemplo, se ha preguntado a la población que si realmente les gusta la nota roja. Algunos exponen que sí, muchas personas realmente exponen que sí les gusta la nota roja y que sí les gustan X y Y noticieros que exponen la nota roja, pero no les gusta. O sea, cuando le preguntan que si quieren salir en esa nota roja, dicen que no. Entonces habría que preguntarse uno también esa doble moral que cargamos los nicaragüenses, pues, en torno a esto. Nos gusta ver de larguito lo que les está pasando a otras personas. Interfiere en el autoestima colectiva, en el autoestima de la sociedad, el hecho de estar sintonizando eso que realmente no te trae nada positivo. Licenciada, a mí me gustaría que usted nos comentara de qué manera impacta a una sociedad el hecho de estar consumiendo violencia. Definitivamente se va causando una degradación mayor en la sociedad. O sea, es ya vivir en una normalidad ante lo malo que está sucediendo. Es un impacto grandísimo. Y habría que ver si también los medios publicitarios, que decimos que ahora es el segundo poder, están muy aliados con el poder económico. Entonces, ¿hacia dónde es que vamos? Yo llamaría a la reflexión. ¿Cuál es el impacto que está generando el medio publicitario y el poder económico juntos? Y que si nos vemos un poquito más allá, una visión de unos 10, 15, 20 años, ¿a dónde vamos a parar? Porque, como mencionaba Cristiana, se vuelve como algo adictivo. ¿Por qué? Porque no nos hemos educado en que el bienestar o la sorpresa o lo que te entusiasme está en la parte positiva, porque es lo que menos se anuncia, es lo que menos se publica. Yo creo que es importante que las distintas instancias como derechos humanos, los derechos de la niñez, el Ministerio de la Familia, en la UCA se está impartiendo una maestría por derechos de la infancia. Todas estas entidades deben tener más preocupación para decir qué se está promoviendo, cómo estamos ayudando a desarticular más a la familia y desarticular más las bases sociales. Ahora, por ejemplo, se supone que un noticiero es para informar y que a veces no se puede evadir algo que tal vez pudiese ser como una nota roja o una noticia amarillista o sensacionalista, pero ahí va la astucia o el profesionalismo del periodista, de los noticieros, de exponerlo de una manera que no sea tan deshumanizada, creo que exactamente. Yo digo que en este sí. aspecto nos deshumanizamos un poco los periodistas. En este caso hemos visto cómo la conocida masacre de Las Agüitas, donde que conmovió al pueblo de Nicaragua, ahí no hubieron imágenes. Si vos ves, los periodistas, los reporteros de Nota Roja no llegaron al momento preciso, o la policía trató de obviar los cadáveres y se informó del hecho. Y no hay necesidad de enseñarle a la población nicaragüense unas imágenes tristes y dantescas de ver ahí cómo un niño sufrió con una bala, y ya la población sabe que cómo sucedió el hecho, cómo fue, lo puede graficar. No necesariamente tenés que recurrir a una imagen sangrienta para decirle a la población que hubo un hecho trágico, que murieron 3 personas que fueron accidentalmente confundidas por la Policía Nacional, que era un vehículo que transportaba droga. Ya diste la noticia. Aquí se demostró que no se necesitaron imágenes crudas y violentas. Por ejemplo, nosotros como NotiVoz, yo digo en lo especial, con el camarógrafo Luis Mora, dimos cobertura. Necesariamente el camarógrafo no va a hacer una imagen en el féretro del ataúd de un niño, tiene que hacer la imagen profesional del ataúd. Ya se sabe que quien ve en ese ataúd, no hay que elevar el morbo de las personas. Yo creo que lo que se tendrían que conjugar son 3 variables. ¿Cuál es la visión que nosotros tenemos de país? Tenemos una visión de país. ¿Cómo queremos que sea nuestro país? ¿Cómo nos estamos viendo ahorita? Si vamos a seguirnos considerando como el paisito, ¿verdad? Sino que qué es lo que queremos construir como país y con qué valores lo vamos a construir. Y que cada actor en el país tenga clara su misión. ¿Para qué existe? ¿Para qué existen los medios de publicidad, los medios noticiosos? Para informar. ¿Y con qué valores lo vamos a hacer? ¿Con qué valores? De acuerdo a la visión que nosotros queremos como país. Entonces, conjugados esos 3 elementos, nos puede dar una normativa autorregulada, podría ser, pero cuando cada quien está claro de hacia dónde quiere ir, cuál es el país que queremos construir, y además es el país de todos.
No es el país de la parte económica, no es del judicial, no, es el país en el que vivimos, en el que viven nuestros hijos, el que vamos a estar construyendo y en el que vamos a estar habitando siempre, a menos que los que se van fuera, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuál es la responsabilidad que todos tenemos de unificarnos, tener una construcción de visión de país y alrededor de esa visión que cada participante construya claramente su misión? ¿Cómo hago yo? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí yo? ¿Y de qué manera lo voy a hacer? ¿Compartimos valores o no compartimos valores? ¿Qué es lo que yo le quiero dejar a mis hijos? ¿Vas a querer que tus hijos vayan a esta escuela y se encuentren con bullying? Que pueda resultar un niño agredido por toda la influencia que nosotros mismos estamos provocando. Entonces, es el llamado a la conciencia, a pensar y a la unificación de todos los actores que vamos construyendo nuestra Nicaragua. Muchísimas gracias. Y no solamente la nota roja, también en las telenovelas y también en las películas y en el Internet. En el Internet, en todos esos medios de comunicación que están exponiendo de todo, hay que estar al pendiente, sobre todo los padres de familia. Muchísimas gracias, por habernos acompañado. Y nosotros vamos a ir a un corte comercial. Cuando regresemos, tenemos a Osman Flores en las Confesiones de Adán. Cuando regresemos.